Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues bienvenidos. Yo soy Luis Aguirre y vamos a compartir unos 3 talleres de precálculo. Para la finalidad es prepararse para su examen de recuperación a quienes están en los cursos de precálculo en este periodo que se viene en la semana que sería como la semana 14, ¿no? De acuerdo a la numeración que llevamos. La próxima es la semana 11. Nos queda una semana de clases. En esa semana se hace un tercer examen parcial. Luego viene la semana 12, que es de evaluaciones globales. ¿Sí? Y finalmente se viene una semana 14, en la que viene un examen de recuperación. Los tiempos están muy apretados, entonces decidí hacer pues algún taller que espero que les pueda ayudar en algo. He abierto en la plataforma una clase de Classroom. No sé si algunos de ustedes pudieron entrar. Sí. Sí, pero algunos correos como los institucionales no los deja entrar porque es como que es una cuenta personal. Tenemos una cuenta en G Suite, pero ahí luego les piden que estén inscritos al trimestre y entonces tampoco pueden entrar algunos compañeros con el correo institucional o les piden que estén inscritos en un determinado trimestre. Por ello es mejor dar una cuenta que sea personal, ¿no? De Gmail, de Hotmail, principalmente de Gmail. No sé quiénes pudieron entrar. Entonces, vamos a iniciar hoy. No se trata de un curso así como tal. Se trata de trabajar algunos temas que son en donde más se atora la gente, ¿no? Y yo veo que hay algunos estudiantes que son de biomatemáticas 1. ¿Quiénes son aquí de biomatemáticas 1? No sé si hay estudiantes de biomatemáticas 1 aquí. Pues yo apenas voy a pasar para biomatemáticas, aún así. Vaya, bueno. Eres ya el Basurto, ¿verdad? Bueno. Sí. Ok. El Biomatemáticas 1 es muy parecido al programa de precálculo y el Biomatemáticas 2 es muy parecido al programa de cálculo diferencial que llevan las licenciaturas de Biología Experimental, Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería en Alimentos, que son las que dependen del Departamento de Matemáticas de la División de CBI. En mi caso, actualmente soy coordinador de los cursos que se le imparten a CBS y por eso me veo preocupado para que los que están en esta coordinación pues les vaya más o menos, ¿no? Vayan avanzando. Y entonces hay otro profesor que está a esta misma hora impartiendo otro taller, pero ese es de cálculo diferencial. Ok, y de precálculo, ¿quién está por aquí de precálculo?
¿Hay alguien de precálculo o todos son de, Sí, yo. de precálculo? Yo también. También de precálculo. ¿Alguien que esté actualmente cursando con alguno de los profesores el precálculo? No, no hay. Actualmente hay. Yo. ¿Sí? ¿Estás con quién? Hay dos profesores, Carla. Está otro profesor también, Julio García Paniagua. Yo Actualmente estoy, están yo estoy con con, Carla. con Carla, Carla. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y quiénes van a presentar el examen de recuperación? ¿Alguien va a presentar el examen de recuperación? ¿Nadie? Vamos a ver, les voy a mostrar aquí. Bueno, aquí les voy a compartir la pantalla para que vean que aquí yo les voy a poder subir en esta plataforma. Aquí está el libro de Zukovsky. El libro de Zukovsky y que yo pienso que podemos utilizar para ir haciendo ejercicios. Bueno, aquí en esta página pues les puedo poner alguna tarea, ¿sí? Para ver qué tanto andan en precálculo, los que voy a presentar un examen. Antes lo hacíamos allá en la UAM, en el edificio E, para saber más o menos cómo andábamos, le llamábamos examen de aptitud. Algo parecido podemos hacer aquí. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece? Bueno, entonces aquí tenemos este tablón. Aquí hay algunos de ustedes. Aquí significa que Viridiana ya pudo entrar a la página. Luz Araceli también, Karen Cleofás, Alejandro Arturo, Juan Carlos Cruz, Luis Enrique Hernández, Abelino, Cindy, Carla Abigail Martínez, Susana, Emilia, Alicia. Hasta el momento han podido entrar aquí 15 compañeros. ¿Sí? Entonces aquí les pienso subir algo para trabajar. Por ejemplo, podríamos trabajar hoy algunos ejercicios de funciones, ¿les parece? Que es uno de los conceptos más importantes de este curso, que son las funciones. Si les parece bien. sí. Ajá, Sí, profe. No sé qué digan los demás compañeros. Bien, profe. Sí. Vamos a ver, aquí tenía un... Ok. Entonces puedo subir al Classroom algunos ejercicios para hoy. Permítanme un momentito.
Le estoy subiendo unos ejercicios al Classroom. A ver. Les acabo de colocar algunos ejercicios que podríamos trabajar el día de hoy. Son estos. Estos ejercicios son para la parte 3, digamos, para un examen que se viene próximamente. ¿Sí? Entonces, en estos días podríamos hacer algunos ejercicios de aquí. Por ejemplo, de este tipo, ¿verdad? Sí, de este tipo de ejercicios. Son problemas que se han puesto en trimestres anteriores para los exámenes de parcial número 3. ¿Qué es lo que se estudia en esta última parte? Pues se estudian esencialmente el concepto de función y operaciones entre funciones. Operaciones entre funciones, se estudia la función logarítmica, la función exponencial y se hacen algunos problemas. Funciones inversas, operaciones con funciones logarítmicas, ¿sí? Y eso es lo que en eso termina el curso. El próximo sábado podríamos trabajar igual algo relacionado con las funciones y algo de álgebra. O sea, realmente serían como 3 sesiones antes de llegar al examen de recuperación. Entonces, ¿qué les parece? Este archivo, los que tienen acceso al Classroom, lo pueden ver ahí, lo pueden descargar y lo pueden tener en papel, si ustedes quieren, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, me parece muy bien. Comenzamos por ahí, para no darle tantas vueltas al asunto. ¿Qué les parece? Sí, me parece muy bien, Sí. profesor. Entonces, nuestro medio de comunicación será el Classroom, aquí. Y para alguna duda más, pues les daría después el Skype, ¿no? Entonces, está bien, ¿cómo ven? Las demás áreas, ¿qué opinan? Pues supongo que en el curso de biomatemáticas ven algo como esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿comenzamos? Sí, Comenzamos. sí, ¿Perdón? profe. Sí, profesor. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo supongo que Carla ya les explicó el concepto de función. Y vamos a comenzar por ahí. No sé si ahí se alcanza a ver bien el pizarrón. Se alcanza. Se Sí, distingue bien. profesor.
Aquí. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a partir de lo que es una función, ¿verdad? Una función, como les explicaron a ustedes, es una función, vamos por aquí hoy, sábado 27 de febrero del 2020, de la semana ¿qué? Estamos en la semana 10, se puede decir, ¿no? Y aquí primer taller sabatino. Sabatino. De precálculo. Entonces, el tema que vamos a tomar o tocar hoy es el tema de una función. A ustedes les dijeron que una función es una regla de correspondencia, ¿verdad? Regla de correspondencia. Es una regla de correspondencia o ley también le llaman. Que tal que a cada elemento de un conjunto llamado dominio de la función, ¿verdad? De la función, dominio de la función, le asocia, ¿sí? Le asocia otro elemento, ¿no? Otro elemento de un conjunto, le asocia un elemento de un conjunto llamado contradominio de la función. De la función. Ok, entonces, esta es pues vamos a poner una definición provisional, ¿no? Definición provisional. Es decir, el concepto de función es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas y es el objeto de estudio del cálculo diferencial o del cálculo integral. Y de lo que se trata en este curso es de aquellos conceptos que van antes del cálculo o que se necesitan para estudiar el cálculo diferencial. Conceptos que van antes, por eso se llama precálculo. ¿Qué debemos de saber del precálculo? Pues debemos de saber álgebra, es decir, los números reales, aritmética, álgebra, pero principalmente el concepto de función. Bien, entonces, en esta definición larga, medio retórica, se ven tres cosas. Algo que es una regla de correspondencia,
otro que es el dominio de la función, y tercero, algo que es el contradominio de la función. Y cuando decimos que tenemos una regla de correspondencia, ajá, ¿cómo se denotan las reglas de correspondencia? Las reglas de correspondencia, se denotan con letras mayúsculas, ¿verdad? Con letras minúsculas, F, G, H, etcétera, ¿no? Minúsculas. Y el dominio, pues es un conjunto, y el contradominio de la función es otro conjunto. Entonces, gráficamente lo que uno hace es escribir una función así de manera muy resumida, pues como que pone una F por aquí, ¿verdad? Y aquí pones un conjunto A, en este caso de números reales, y un conjunto B que es el dominio, que generalmente son los números reales. Y la regla de correspondencia, pues se escribe así, F de X. Ajá, entonces, en matemáticas, pues todo esto que escribimos con letras, lo representamos así, como una F. Aquí ponemos el conjunto A, aquí ponemos el conjunto B, que también es un subconjunto de los números reales, y aquí colocamos la regla de correspondencia, ¿no? Así. Entonces, a cada X, el dominio, a cada X quiere decir que tenemos que agotar todo el dominio, le correspondemos un valor Y, y a Y se llama el valor de la función. Es decir, este Y es lo que le ponemos aquí, F de X. Entonces, Y igual a F de X es el valor, ¿sí? El valor de la función F en X. Ajá. Y es el valor de la función de F, de la función F en X. Es decir, estamos diciendo aquí cómo está relacionado la X con la Y, ¿sí? O también, imagen de la función ajá, F en X. También así se le conoce como la imagen de la función de F en X. Entonces aquí sale un concepto importante, lo que es la imagen de la función. La imagen de la función es el conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio de la función. Del dominio de la función. Sí. Entonces, la imagen de la función es el conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada punto pues, le va a corresponder un valor, a cada punto del dominio le corresponde un valor en el contradominio, a todos. Y entonces, a cada elemento, sin dejar uno,
pues le corresponde un elemento de aquí. Y a este conjunto se le llama la imagen de la función. Entonces, la imagen de la función, pues es igual, tiene una propia notación. La imagen de la función es la imagen de f, en este caso, son todos los y's en B, tal que f de x es igual a y, ¿no? Tal que f de x es igual a y. O sea, es el conjunto de todos los valores de la función. A veces también se escribe como que la imagen de la función, ¿sí? Es el conjunto, ¿sí? La imagen de la función es el conjunto de todas las f de x, tales que x pertenece al dominio de la función, ¿no? Al conjunto A. A veces a A también se le llama el dominio de la función y se escribe así. El dominio de f, ¿no? El dominio de la función. ¿Ok? Entonces, una de las cuestiones importantes es cuando yo les doy una función, determinar la imagen. ¿Cuánto vale la imagen? Y generalmente la imagen, pues, es un intervalo. ¿Ok? Bueno. Otro concepto que es importante en las funciones, ¿sí? Es lo que es la gráfica de una función. Vamos a ver aquí. La gráfica de una función. Vamos hacia acá. Vamos aquí. La gráfica de una función. ¿Cómo es la gráfica de una? ¿A qué le llamamos la gráfica de una función? La gráfica de una función. ¿Sí? Cuando nosotros damos una función f, la que sea, pues aquí ponemos su dominio, ¿no? que es, en este caso sería el conjunto A, que es un subconjunto de los reales, y aquí ponemos su contradominio, pues que es un subconjunto de los reales, y a veces se le llama un conjunto D, ¿no? ¿Sí? Y la regla de correspondencia. Esta es la regla de correspondencia. Entonces, para ver representada la gráfica, lo hacemos en un sistema de coordenadas cartesianas. En el eje horizontal, que le llamamos eje X, y en el eje vertical Y, aquí colocamos el dominio de la función, que pues este puede ser el conjunto A. Este puede ser el conjunto A. Y aquí el conjunto B. Aquí representamos el conjunto B, que es este conjunto B. Entonces, si nosotros trazamos una línea para abarcar a todo el conjunto A, aquí tenemos como que una banda, ¿no? Si trazamos esta y luego trazamos la otra, horizontal, aquí se nos forma un rectángulo. A este rectángulo decimos que es el producto cartesiano de A con B, y que se define como, se le pone A cruz B, como el conjunto de las X, Y, tales que X pertenece al conjunto A y la Y pertenece al conjunto B. Entonces son parejas de números. Sí, todo aquí es un cuadrado, ¿verdad? Nos determina un cuadrado. Entonces la gráfica de una función,
le vamos a denotar así G de F, de una función específica, va a ser el conjunto X, Y. En R2 le vamos a poner el producto cartesiano R2, tal es que X pertenece al dominio de la función y la Y pues es igual a F de X, simplemente así, ¿no? O a veces lo escribimos así, X, F de X en R2, tal es que X pertenece al dominio de la función. Y entonces, pues una gráfica es algo que está contenido en este cuadrado, algo que viene así. Y cada punto X, a cada punto X, ¿sí?, le corresponde un valor de Y en la gráfica, ¿verdad? A cada X y un valor en el eje de las Y, que sería F de X. Y esta pareja, pues se llama X, F de X. Entonces, para que algo sea una función, debe comenzar en un extremo de este rectángulo y terminar en el otro extremo. ¿Se dan cuenta? De manera que aquí ningún hueco debe quedar aquí, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, en el cálculo diferencial, lo que van a estudiar con la derivada es la variación de esta gráfica, o el concepto de continuidad de la gráfica, o de qué pasa cuando un punto se acerca a otro a través de valores que van antes de x0 o después de x0, hacia dónde se va la función, el concepto de límite, ¿no? Entonces, hacer gráficas va a ser muy útil, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, está claro lo que es una función y lo que es su gráfica. Y en este caso, la imagen de la función solamente va a abarcar una parte del contradominio, ¿verdad? Que sería en dónde se encuentran los valores de la función. En este caso va a ser en esta parte, ¿no? Vamos a tener que los valores de la función van a estar por aquí. Es en donde trazamos una recta y forzosamente topamos con algún punto, bajamos y encontramos de dónde proviene, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, seguramente pues ustedes ya vieron las rectas, ¿no? Las rectas. A ver, así rápidamente. Desde luego que si el dominio de la función son todos los números reales, pues este rectángulo se convierte en un plano infinito, ¿no? Y el contradominio son todos los números reales, pues se convierte en un plano infinito. Ajá. Vamos a ver entonces ejemplos de funciones. Ejemplos de funciones. ¿Sí? Ejemplos de funciones. Ejemplos de funciones, vamos a ver. Pues una de las primeras, de las funciones más sencillas es la función constante, ¿no? La función constante. La función constante, pues es una función que tiene como dominio todos los números reales y contra dominio todos los números reales. Y sus valores es un número fijo, un número real cualquiera. Ajá. Un número constante fijo. Y entonces, gráficamente, pues quiere decir que la y es igual a una recta. X igual a y. Aquí está el origen. ¿Sí? Aquí tenemos el origen. Y si y es igual a c,
Quiere decir que la X puede tomar cualquier valor. Si C es positiva, entonces la gráfica pues sería una recta, ¿no? Ajá. Entonces, cualquier número real, y igual a 1 sería una función y igual a menos 1, sería y igual a 1/3, pues serían funciones, ¿verdad? Las funciones constantes. ¿Y sus gráficas? ¿Cómo serían sus gráficas? Pues si aquí se encuentra y igual a 1, si esto es 1, pues es una función y igual a 1, y igual a menos 1 se encuentra por aquí, pues sería otra gráfica aquí, ¿verdad? Y igual a menos 1, y igual a 1/3, pues una recta que se encuentra por aquí, ¿sí? Y igual a 1/3. Entonces, las constantes son líneas horizontales, son rectas horizontales. No sufre ninguna variación. Esta sería la gráfica. ¿Cuál es la imagen de una función constante? La imagen de esta función constante, ¿quién sería? ¿Sí? ¿Quién No se ve sería la función, profe. ¿Cuál? No se ve la función. No. Ah, perdón, ahí. Ajá. Un poquito ¿Cuál más. sería, Ya. cuál sería la imagen? La imagen de la función, ¿cuál sería en este caso? ¿Pertenece a todos los reales? No, la imagen. El dominio son todos los números reales. Sería la constante. Ujú. Perfecto. La imagen de la función sería la misma C. Y se nota así con unas llaves para denotar que es un conjunto, pero que solamente tiene un punto, ¿no? Es decir, que si ustedes aquí tienen todos los números reales, si estos son todos los números reales, y aquí están todos los números reales, entonces la función f lo que hace es colapsar todo el conjunto en un solo punto, ¿no? O sea, todos los elementos de los números reales van hacia dónde? Hacia un solo punto. Se colapsa, ¿no? ¿Sí? Así lo veríamos en esa notación. ¿No? Entonces, esta sería la función constante. ¿Sí? Y después tendremos la función identidad. ¿Sí? Dentro de las funciones más simples, tendríamos la función identidad. Voy a moverme hacia el otro lado. La función identidad, un segundo de ejemplo. 2. La función identidad. Identidad. Y la función identidad sería una función f que va de los números reales a los números reales. Ajá. Y entonces y es igual a f de x igual a x. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que y es igual a x. Entonces su gráfica, ¿cómo sería? Su gráfica sería una línea recta que pasa por el origen, ¿verdad? Porque a cada x le asignamos el mismo valor. ¿Sí? A cada x le asignamos el mismo valor, entonces su gráfica sería una recta 45 grados. Al 1 le corresponde el 1. Al 2 le corresponde el 2. Ajá. Esto sería como que una proporción directa. Proporción directa. Diríamos que la X y la Y son directamente proporcionales. ¿En qué sentido? En que si una aumenta, la otra cantidad aumenta. ¿Sí?
Entonces, esta es una función identidad. ¿Cuál es la imagen de la función identidad? La imagen de f, ¿quién sería en este caso? El dominio de f en este caso, pues son todos los reales. Ajá. Y la imagen de f sería ¿de qué cosa? Fíjense, cada número real le corresponde a un mismo valor arriba, ¿no? A cada número real asociamos una imagen distinta, ¿verdad? Si es negativa, pues vamos a caer aquí en los negativos. Si es positiva, nos vamos a los positivos, ¿no? Proporción directa en el sentido de que si la X aumenta, también la Y aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Si la X disminuye, pues también la Y disminuye. En ese sentido es una proporción directa, ¿sí? De Profe, aquí, ¿sí? ¿le puedo? Ahí, es que no veía. Perdone. Ajá. Gracias. Tengo que controlar eso de ir viendo, que ustedes vayan viendo, ¿no? Entonces aquí en una recta pues se forman ¿qué? Triángulos semejantes, ¿se dan cuenta? Todos estos triángulos son semejantes. Los lados correspondientes son proporcionales. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Que la imagen son todos los reales, ¿verdad? Y elementos distintos van a dar a elementos diferentes. Dos puntos distintos van a dar a dos puntos distintos. Ajá. Entonces, ¿aquí entienden por qué la imagen son todos los números reales? ¿Está claro eso, compañeros? Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, bueno. Entonces, aquí viene un concepto de función en general. Ajá. En general decimos, aquí la recta es una función que elementos distintos van a dar a elementos distintos, ¿no? Entonces aquí vamos a meter una definición. Ajá. Definición. ¿Sí? Vamos a decir que una función es inyectiva. Una función o como lo sea f, o sea f, tomemos cualquier función que tiene como dominio los números reales hacia los mismos números reales. Decimos que f es inyectiva o también se le llama 1 a 1 Profe, no se ve. o también se le llama 1 a 1. Sí. Vamos a decir que f de los reales a los reales, este subíndice quiere decir el dominio de f, ¿verdad? A los reales, sea f, decimos que f es inyectiva o 1 a 1. Ajá. Ajá, aquí. Es inyectiva, decimos que f es inyectiva o 1 a 1, sí, para toda x1, x2 en el dominio de la función. Esta notación te lo doy. Si para toda x1 en el dominio de f. Si para todo x1 y x2 en el dominio de f, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Ajá. Esto significa que puntos diferentes van a puntos diferentes. Por ejemplo, en este caso, si f de x1 es igual a f de x2, en el caso de esta recta, ajá, en el caso anterior, ajá,
quieren que ustedes, ¿qué pasaría que si f de x1 es igual a f de x2? Esto significa que f de x1 es igual a x1, ¿no? Porque es la identidad. Y f de x2 igual a x2, concluye que f de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? Entonces es una manera de matemáticamente decir que esta función, la función identidad es inyectiva. ¿Correcto? Y dos, vamos a decir que f es, decimos que f es suprayectiva. Ajá. Vamos por acá. Decimos que f es suprayectiva. Sí. Dos. Sí. Decimos que f es sobre, se le conoce como sobre, o suprayectiva. Sí. Para toda y, en el contradominio de la función, en este caso son todos los reales, o su conjunto de los números reales, existe una x en el dominio de la función, tal que f de x es igual a y. Ajá. Tal que f de x es igual a y. O esto es equivalente a que la imagen de la función coincide con todo el contradominio de la función, que en muchos casos son todos los reales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En el caso de la identidad, pues es una función que es inyectiva y es suprayectiva, ¿no? Ajá. Y tres, decimos que f es biyectiva. Ajá. Si cumple, si cumple 1 y 2, pues es decir, si f es inyectiva y suprayectiva. ¿Sí? Entonces, si cumple las dos, decimos que la función es biyectiva. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el caso de la identidad, pues nosotros tenemos que y es igual a f de x y x es igual a y, entonces despejar a la x, ajá, esto equivale a tomar de aquí y despejar la x, ¿no? Ajá, porque esto equivaldría a escribir la x en términos de la y. Y quizá Carla, los que hayan en el curso, pues esto es equivalente a encontrar la función inversa, ¿no? A lo que se le conoce como la función inversa de la función. Entonces aquí tendríamos, si despejamos la x, si y es igual a x, entonces el despeje sería que x es igual a y, ¿verdad? Entonces la recta es una función biyectiva. La identidad es una función biyectiva.
Bueno, otro ejemplo, bueno, aquí ya aprovechamos para hablar de estos conceptos de lo que es una función 1 a 1, lo que es una función sobre o suprayectiva y lo que es una función biyectiva. ¿Sale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de función, la función identidad. Ajá. Pues también le podríamos llamar, es una función que es proporción directa, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos por el otro lado. ¿Ya? Hacia este lado. Ahora vamos a ver la función recíproca. La función recíproca no es más que la función recíproca. La función recíproca. 3. La función recíproca, ¿verdad? También se llama hipérbola equilátera. Hipérbola equilátera. ¿Qué otra cosa? La proporción inversa. Proporción inversa. Bueno, esta función, ¿sí? La proporción inversa. Sí, vamos a dibujarla aquí así. Vamos a tener aquí, es una función que va de los números reales menos el 0 hacia los números reales menos el 0. Entonces esta ya es diferente a las demás porque es f de x igual a 1 entre x. O sea que la y es el recíproco de la x, ¿verdad? Por eso le llamamos lo que va a resultar es una gráfica de una hipérbola equilátera, ¿sí? Una hipérbola equilátera y aquí vamos a tener en esta hipérbola equilátera, ¿qué vamos a tener? Que si aquí se encuentra el número 1, ¿sí? Si tenemos aquí el número 1, le asociamos el número 1. Pero, por ejemplo, al 2, el recíproco del 2, pues es un medio. El recíproco de 3 es un tercio. El recíproco de 4 es un cuarto. Y entonces esta parte se va a hacer cada vez más pequeña. ¿Sí? Y por el contrario, si al 2 le vamos al 1 medio le vamos a asignar el 2. Entonces vamos a tener aquí el 2. Al 1 tercio le vamos a asociar el 3. Y entonces vamos a tener así, que su gráfica es lo que se conoce como una hipérbola. ¿Sí? Y del otro lado igual, al menos 1, le asociamos el menos 1.
¿sí? Al menos 2 menos un medio, ¿sí? Menos 2 menos un medio. Al menos 3 menos un tercio. Y por el contrario, a un medio le asociamos el 2, ¿sí? Al 3, al un tercio, el 3. Y lo que vamos a tener es una gráfica de este tipo, ¿verdad? En el que aquí tenemos el eje de las Y, aquí tenemos el eje de las X, ¿sí? Y se le llama proporción inversa porque si una cantidad aumenta, ¿sí? Si esta cantidad aumenta, la Y disminuye, ¿verdad? Y si la cantidad disminuye, si la X disminuye, la Y aumenta, ¿no? Aquí si venimos en este sentido, hacia atrás, entonces, ¿qué va a pasar con la Y? Es decir, aquí, si la X le vamos aumentando hacia el 0, esto se hace cada vez más grande, ¿no? Si nos vamos alejando con cantidades muy, muy grandes, esta cantidad va disminuyendo cada vez más. Y, pues, ¿qué propiedad tiene? Que el producto de las dos variables es una constante, ¿verdad? Y en este caso la constante es 1. Al eje X, el eje X, que es el eje X, es una asíntota horizontal. Le vamos a llamar, es una asíntota horizontal. El eje Y es una asíntota vertical. ¿A qué se refiere con la palabra asíntota? ¿A qué se refiere con la palabra asíntota horizontal? Pues quiere decir que los valores de la función se van a aproximar a la X, pero nunca la van a cruzar, ¿sí? Se van a acercar, pero sin cruzarla, ¿sí? Siempre van a quedar, la gráfica siempre va a quedar por encima del eje de las X, pero nunca la va a cruzar. Por eso se llama asíntota horizontal. Y asíntota vertical lo mismo, que si nosotros nos regresamos con los valores de la X, los valores de la Y se van a acercar al eje de las Y, pero sin cruzarlo, ¿verdad? Sin sobrepasarlo. En ese sentido, una recta se llama asíntota, ¿sí? Los valores de la función se aproximan sin cruzar el eje de las X. Pregunta, ¿esta función es inyectiva o no? ¿Esta función es inyectiva o no es inyectiva? ¿Qué dicen al respecto? ¿Inyectiva? Esta función es inyectiva. ¿Cómo probamos que es inyectiva? ¿Cómo vemos que es inyectiva? Cuando a cada punto te da un valor diferente. Ajá, pero es más fácil decir, si f de x1 es igual a f de x2, ¿qué debemos concluir? Que x1 es igual a ¿qué? A x2, ¿verdad? Donde x1 y x2 son elementos del dominio. Y si son elementos del dominio, quiere decir que los dos son distintos de 0, ¿verdad? Son números diferentes del 0. A ver, comprueben que es inyectiva. Ajá, comprueben que es inyectiva esta función. Vamos a ver. Verifiquen ustedes ahí en su cuaderno que esta función es inyectiva. Si f de x es igual
1 entre x con x distinto de 0. F es inyectiva. ¿Cómo verificamos que F es inyectiva? Si f de x1 es igual a f de x2, ¿qué quiere decir el lado derecho, el lado izquierdo? F de x1 es 1 entre x1, ¿no? Y el lado izquierdo es 1 entre x2. Esto es lo que suponemos. ¿Cómo hago para llegar a... ¿Cómo? Si x1 es distinto de x2, multiplicamos ambos lados por ¿cuánto? Por x1, x2, ¿verdad? Multiplicamos x1 por x2, el primer miembro, y también el segundo miembro. Entonces aquí, ¿qué se cancela? El x1, ¿verdad? Y aquí, ¿qué se cancela? El x2. ¿Y qué concluimos? Pues que x1 es igual a x2, ¿verdad? Entonces, es inyectiva. Así se verifica que es inyectiva. Así lo podemos hacer. Concluimos que entonces x1 es igual a x2. Entonces, eso significa que f es inyectiva. ¿Cómo verificamos que f es suprayectiva? F es suprayectiva. Entonces, para toda y, hay que ver que para toda y, en el contradominio de la función, eso equivale a decir que y es distinto de 0. Existe una x en el dominio de la función, pues también en el dominio x debe ser distinta de 0. Tal que f de x es igual a la y. Eso es lo que quiero ver, ¿no? Tal que f de x es igual a la y. Pero yo sé que f de x, ¿cuánto vale? F de x vale 1 entre x. ¿Y la y cuánto vale? Pues yo quiero que equivale a despejar la x, porque si existe una x en f. Ah, bueno, pues, ¿cómo sería esa x? ¿Cuál es el recíproco de esto? Pues tomo el recíproco, que sería poder a la menos 1. Y a la menos 1 es 1 entre y. Y aquí el recíproco es x. Por lo tanto, pues siempre voy a encontrar un valor para la x que está en términos de y que esto sería igual a 1 entre y, ¿no? Entonces, fíjense, si yo evalúo esta función, si a esta función la evalúo en x, esto sería igual a f de 1 entre y, pero f de 1 entre y, pues es 1 entre y, pero por la regla del sándwich, esto me daría y entonces ya es suprayectiva. Entonces, las hipérbolas son funciones, son funciones biyectivas, ¿verdad? ¿Le puedo bajar, profe, por favor? Excepto en el 0. Excepto en el 0, ¿verdad? Son funciones suprayectivas. Sale. Entonces, algo que es importante con las... ¿Cuáles son los elementos importantes de una hipérbola? Son las asíntotas, ¿verdad? Las asíntotas. Vamos a ver, entonces, ahora... Fíjense, apenas llevamos pues ahí un par de ejemplos, ¿no? Todas las hipérbolas, ¿sí?
La hipérbola que tenemos aquí la podemos trasladar sobre el eje de las X. Vamos a ver traslación de la hipérbola sobre el eje de las X. Traslación traslación de la hipérbola sobre el eje de las X. Traslación de la hipérbola sobre el eje X. Si nosotros tenemos una hipérbola Y igual a f de x igual a x, 1 entre x, su gráfica, ¿sí?, es de esta forma. La referencia va a ser siempre pues que dibuje el 1, y aquí tenemos el eje horizontal, la asíntota horizontal, y aquí tenemos la gráfica es así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el eje Y en este caso, ¿sí?, en este caso el eje Y es la asíntota horizontal. Si nosotros cambiamos X, si cambiamos X por X menos H, es decir, si nosotros tomamos esta gráfica y le ponemos X menos H, esto nos quedaría así, 1 entre X menos H. Esto equivale, y si la H es positiva, equivale a trasladar la asíntota horizontal, a mover este punto aquí en H. ¿Sí? Aquí movemos la asíntota. Entonces, este 1 quedaría trasladado a H unidades y nos quedaría la gráfica de esta forma. Y aquí nos quedaría de esta forma. Y entonces aquí tendríamos la hipérbola movida hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? H unidades. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, entonces la gráfica de f de x, f1 de x igual a 1 entre x menos 3, ¿qué sería? F de x igual a 1 entre x menos 3, pues su gráfica, en este caso, ¿sí?, para esta función, para esta función nos quedaría como mover aquí el eje de las X 3 unidades. Aquí está el eje de las X 1, 2 y 3. Aquí pondríamos el eje de la asíntota vertical, ¿sí? Aquí pondríamos la asíntota vertical en el 3, y aquí pues las otras partes de la gráfica, y la gráfica la tendríamos que hacer, ¿sí? Entonces esta gráfica pues ya tendría una intersección con el eje de las Y. Esta, ¿no? ¿Cómo calcularíamos este punto, esta intersección? Si tenemos que Y es igual a F1 de X igual a 1 entre X menos 3. ¿Cómo calculamos este punto?
Ese punto se calcula evaluando cómo es la X cuando cruzamos al eje de las 10. ¿Sí? Si intersección con el eje, Y, la X vale 0. Entonces, aquí Y igual a F1 de 0 sería igual a menos un tercio, ¿verdad? Porque si la X vale 0, esto sería menos un tercio. ¿Sí? Entonces la intersección sería X vale 0 y la Y vale menos un tercio. Ajá. ¿Sí? Entonces, sobre cualquier corrimiento de la gráfica, X menos H, ¿sí? La asíntota vertical se traslada, ¿verdad? En la gráfica se traslada de esta manera. Ajá. Si la H es negativa, obviamente si la H es negativa, entonces, si la H es negativa, ¿qué nos quedaría? Si H es negativa, sí. ¿Qué pasa si la H es negativa? Entonces, ¿qué vamos a tener si la H es negativa? Si H es menor que 0, entonces ustedes aquí tienen su hipérbola original. La hipérbola original nos quedaría así, ¿verdad? Aquí X, Y. La hipérbola original pues siempre es 1 entre X. Pero si trasladan el origen, si cambian aquí X menos H y H es negativa, entonces aquí tendremos que dibujar la H, ¿verdad? Y aquí colocamos este punto aquí, y colocamos este punto abajo, y entonces la gráfica nos queda de esta forma, y aquí tendríamos esto de esta forma, ¿sí? Entonces movemos la gráfica, ¿cuántas unidades? Pues H unidades hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen F2 de X igual a 1 entre X más 3, ¿cómo sería la gráfica? Pues sería la gráfica en este caso, ¿sí? En este caso la gráfica nos daría una X, Y, aquí 1, 2 y 3, y la gráfica nos queda ¿de qué manera? Nos queda la asíntota vertical más 3 aquí. Nos quedaría menos 3. En este punto graficamos esta forma y aquí hacemos la otra forma, ¿sí? Y tendríamos esta gráfica y la intersección con el eje de las 10, sección con el eje Y es igual, pues con el eje Y, pues ya sabemos que la X vale 0. Ajá. Y si la Y vale 0, ¿qué tendremos aquí? Si X vale 0, pues Y igual a F2 de X es igual a 1 entre 3, ¿verdad? Porque sería 1 entre 0 más 3 es igual a 1 tercio. Entonces, la imagen de la función, fíjense, la imagen de la función en todos estos casos, la imagen de f, en todos estos casos sigue siendo los reales menos el 0. Pero el dominio de la función cambia, ¿verdad?
serían los reales menos el valor de quién, de la h. Ajá. Eliminamos ese punto hacia donde movimos la gráfica, ¿verdad? Ese sería el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, estas son traslaciones sobre el eje de las X. Traslaciones sobre el eje de las Y. ¿Sí? Traslaciones sobre el eje de las Y. Vamos a ver. Traslaciones sobre el eje de las Y. Traslaciones sobre el eje Y. Traslaciones de la hipérbola sobre el eje Y. Ustedes tienen originalmente que Y es igual a f de x igual a 1 entre x. Aquí está la Y. Si cambiamos Y por Y menos K equivale a trasladar la gráfica, ¿sí? Equivale a trasladar la gráfica de F a K unidades sobre el eje Y. Ajá. ¿Sí? Si K es positiva, son K unidades hacia arriba. K unidades hacia arriba. Y si K es negativa, la gráfica se traslada K unidades hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿cómo es esa ecuación? Esa ecuación es de esta forma. En este caso, la ecuación nos quedaría así, ¿verdad? Que menos K es igual a 1 entre X, ¿verdad? Pero entonces esto es igual, si la K la pasa del otro lado, la despeja, es 1 entre X más K, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es, si esta es la gráfica original, y aquí tenemos los dos puntos de la gráfica original. ¿Sí? Entonces, si nosotros, este es Y igual a 1 entre X. Pero si nos movemos K unidades, ¿qué va a pasar con este punto? Lo vamos a mover aquí. ¿Sí? Este punto lo vamos a mover aquí. Aquí vamos a tener, estos dos se van a trasladar K unidades también. Este se mueve K unidades, este se mueve K unidades.
Todos se trasladan lo mismo, cada unidades. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener una gráfica así, ¿no? Si K es positiva. Y mis nuevas asíntotas van a cambiar. Bueno, mi nueva asíntota horizontal es la única que cambia, ¿sí? Y voy a tener una gráfica de esta forma, ¿sí? Voy a tener una gráfica de esta forma. Si la K es positiva, y si la K es negativa, pues voy a tener una gráfica que se mueve hacia abajo. Ajá. Una gráfica que se mueve hacia abajo. X, Y. Aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener. Esta es la gráfica original. Si la K es menor que 0, si la K es menor que 0, pues voy a tener que mover este punto K unidades hacia abajo. Voy a trazar la horizontal aquí. Pero aquí este punto lo muevo K unidades, esto lo muevo K unidades, y voy a tener que la gráfica se mueve así. Entonces se traslada el eje anterior y la asíntota horizontal ahora es la que cambia y no la asíntota vertical, ¿verdad? Entonces, estas funciones, por ejemplo, f de x, f4 de x igual a 1 entre x más 1, más 3, y aquí f de x igual a 1 entre x menos 3, serían hipérbolas. Serían hipérbolas que esta es una traslación hacia arriba y esta es una traslación hacia abajo. Y estas hipérbolas, ¿sí? Pues si nosotros hacemos la suma, para poder sumar aquí tenemos 1 entre x, aquí tenemos que multiplicar por x y dividir entre x, y la suma sería, y la suma sería 1 más, ¿sí? Sí, el álgebra aquí para hacer la suma de 1 entre 3 enteros más 1 entre x, multiplicamos el 3 por x y lo dividimos entre x, y el cociente que nos daría 1 más 3x entre x. Y aquí el cociente que nos daría 1 entre x menos 3 por x entre x, pues sería 1 menos 3x entre ¿qué? Entre x. Fíjense. Esta hipérbola es un cociente de dos funciones que son lineales, ¿no? ¿Verdad? Cocientes de dos funciones que son lineales. ¿Cuál es la intersección con el eje de las x? Es cuando la lleva vale 0, ¿no? Cuando la lleva vale 0, aquí tendríamos que la lleva vale 0. ¿Cuándo serían las intersecciones con el eje de las x? Aquí vamos a tener una intersección con el eje de las x. Para este caso. Entonces, fíjense. Trasladar sobre el eje de las y nos implica esta forma, ¿no? ¿Sí? Nos altera la expresión algebraica, ¿no? A ver, veamos eso con mayor cuidado. ¿Cuál es el dominio en este caso? ¿Cuál sería el dominio en este caso de esta función? Pero ya con estas vamos a empezar a hacer operaciones con funciones, ¿les parece? Vamos a ver. Algunas operaciones con funciones. Solamente con hipérbolas, ¿no? Bueno, entonces, quedamos que una función f3 de x, pues era
a 1 entre x sumarle un 3. Y su gráfica, en este caso, es la hipérbola. La hipérbola, ¿qué tendría que ser la hipérbola? Pues le subimos 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces aquí graficamos la función. Esa es la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de F3, ¿cuál sería? Los reales excepto el 0, ¿verdad? Es este, el 0. La imagen, ¿qué pasa con la imagen de la función? Son los reales, excepto, ¿cuál es el punto que no podemos tocar? Pues el 3. ¿Sí? Esa sería la imagen de la función. Ajá. ¿Cuál es Ahí ya tenemos la imagen de la función. Ajá. ¿Y cuál sería la intersección con el eje? ¿Cómo calculamos intersección con el eje de las X? Intersección con el eje X, ¿cómo le hacemos ahí? Para que recuerden la intersección con el eje de las X. Pues para que ocurra que y igual sea igual a 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues una manera es que y es igual a 1 entre x más 3, ¿no? Para que haya intersección, ¿qué necesitamos? Intersección con el eje x. Con el eje x. La lleva al 0. ¿Sí? Cuando intersectamos al eje de las x, pues la lleva al 0. No estamos ni más arriba de y ni más abajo de x. Estamos justo cuando la lleva al 0. Entonces aquí resolvemos esta ecuación. 1 entre x más 3 es igual a ¿qué? A 0. Entonces, despejamos 1 entre x. ¿Sí? Para encontrar la intersección con el eje x, hacemos que la lleva al 0. ¿Sí? Y si la lleva al 0, pues hacemos que 1 entre x es igual a menos 3. ¿Y cómo hacemos esto? Pues el recíproco de 1 entre x es igual al recíproco de un 3, ¿no? De menos 3. Y entonces quiere decir esto que x es igual a menos un tercio, ¿no? Entonces la intersección es menos un tercio con y igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros trasladamos una gráfica, una hipérbola, sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, ¿no? Traslación de la gráfica de una hipérbola sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Traslación de una gráfica. Traslación de la gráfica de F igual a 1 entre X sobre los ejes coordenados. Coordenados. Simultáneamente, ¿verdad? Ajá. Pues entonces,
equivale a tener una gráfica Y ajá, menos H menos K igual a X, 1 entre X menos H. Así, ¿no? Entonces quiere decir que Y es igual a 1 entre X menos H más K. ¿Sí? O sea, cuando ustedes tienen una gráfica de esta forma, ¿sí? Como tienen una gráfica así, Y igual a F de X igual a así, a X, 1 entre X menos H más K. ¿Cómo localizan su gráfica? Bueno, vamos a suponer que la H y la K son positivas, ¿no? Tanto la H como la K son positivas. ¿Qué es lo que hacemos? Ajá, lo que hacemos es localizamos la gráfica original sin la H y la K, gráfica original, que sería esta. Así, 0,0. Ajá. Sí, 0,0. Y el punto, el origen, no, ¿sí? Ay, perdón. Si vamos, tenemos la gráfica de una función que está trasladada tanto al eje de las X como al eje de las Y. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues es para graficar f de x igual a 1 entre x menos h más k. Movemos este origen, ¿cuántas unidades? H unidades hacia la derecha. Equivale a fijar una recta aquí. Y luego k unidades hacia arriba. Ajá. Y entonces aquí le vamos a poner, aquí ponemos la nueva gráfica. Entonces haga con este color. Y aquí sería el otro punto, ¿no? Esta sería la nueva función. O sea, nos movimos la hipérbola, h unidades hacia la derecha, a la izquierda. Hicimos esta traslación. Y entonces la gráfica pues nos quedaría aquí. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues serían los reales menos el eje de donde es asíntota, ¿verdad? H. Y el contradominio de la función, pues serían los reales menos la K. O sea, ¿qué tanto subimos el eje horizontal K unidades? ¿Qué tanto trasladamos sobre el eje de las Y, el eje de las X, la asíntota horizontal? Pues H unidades. Y esa sería la gráfica, ¿no? Ajá. Bueno, una parte del curso tiene que ver con calcular ese tipo de gráficas. Ajá. Sí, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? El ejemplo. Trazar la gráfica de f de x igual a 2x menos 3 entre x más 4. ¿Cómo le hacemos para trazar rápidamente esta gráfica?
¿Cómo le haríamos para trazar esta gráfica rápidamente? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿O cuáles son las asíntotas de esta gráfica? ¿4? Menos 3 y 4. Y 4. Menos 3 y 4. Bueno, x igual a menos 4, ¿no? Sí. Una manera de encontrar rápidamente esto es escribir esto en términos de lo de abajo, ¿no? 2x menos 3 es igual a veces x más 4 más b, así, ¿no? 2x menos 3 es el numerador. Lo escribimos así. Vamos a hacer trampa, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos aquí de esta forma, el 2x menos 3, quiere decir que 2x menos 3 es igual a x más 4a, ¿verdad? Más b, ¿sí, no? Entonces, nosotros comparamos el 2 equivale a la a, ¿no? A vale 2. Y 4a más b es igual a menos 3, ¿estamos de acuerdo? El término independiente, ¿no? Entonces, aquí, tenemos puesto que la a vale 2, esto sería 8, más b es igual a menos 3. Entonces, b es igual a menos 3, menos 8. Entonces, b es igual a menos 11, ¿no? Entonces, quiere decir que esta función, la que tengo arriba, puesto que 2x menos 3 es igual a por x más 4 más b, aquí entre x más 4, quiere decir que esto divide a x más 4, entonces aquí tengo a por x más 4 por x más 4, se cancela x más 4, y la b nos quedaría como sobre quién b por x menos 4, ¿verdad? Por x más 4. Entonces aquí nos quedaría a, ¿sí? Porque se cancela x más 4 y aquí nos quedaría más b por 1 entre x más 4. Pero la b vale menos 11, ¿no? Ajá. Entonces b vale, b es igual a menos 11 entre x más 4 más qué, más a, que es en este caso la a vale ¿cuánto? Vale 2. Ajá. ¿Cómo interpretamos esto? Vamos a ver aquí. Entonces yo tengo que tenemos que f de x es igual a 2x menos 3 entre x más 4. Ajá. ¿Sí? Se puede 4 más 2. Entonces, aquí uno traza los ejes. X, y. ¿Sí? X, y es 0,0. Tenemos el 0,0. Ajá. Y por el momento tenemos una asíntota vertical que sería en menos 4, aquí en menos 4.
1, 2, 3 y menos 4. Aquí tengo mi asíntota vertical. Y mi asíntota horizontal es el 2, 1 y 2. Entonces aquí tengo la asíntota horizontal. Ajá. Entonces aquí me surge una duda. ¿Hacia dónde se van las ramas de la hipérbola? Voy a hacer un poco más hacia el otro lado para tener la cancha aquí. Ajá. Para tener la cancha aquí. ¿Sí? Aquí tengo el 0,0. Ajá. Entonces dijimos que la asíntota horizontal es el 2. La asíntota vertical es menos 4. 1, 2, 3 y menos 4. Entonces aquí vamos a tener vamos a hacer algo así. Y ahora, ¿hacia dónde se encuentra la hipérbola? Debe estar o en este cuadrante, o en este, o aquí y aquí. ¿Dónde creen ustedes se encuentra la hipérbola? Cuando tenemos un coeficiente positivo, ajá, para uno entre x más 4, los puntos deben encontrarse por aquí. Cuando el coeficiente es negativo, los puntos se encuentran aquí, en la otra parte. Ajá. Entonces, en este caso, el coeficiente es negativo, por lo tanto, mi hipérbola tiene que venir así. Y aquí tiene que hacer esto, ¿no? Aquí tiene que venir de esta forma. ¿Sí? Y esa sería la gráfica. Ajá. Esa sería la gráfica para ese caso. Porque lo que tenemos aquí es menos, ¿sí? Bueno, esta es otra de las cuestiones que también hay que platicar rápidamente. Cuando ustedes tienen una hipérbola que es de esta forma, o sea, tienen f de x igual a 1 entre x, y cambia, y su gráfica es así, ¿no? X, y, la gráfica es así, ¿no? Pero cuando cambia la x por menos x, que sería menos 1 entre x, entonces esta rama se refleja en el eje de las y y pasa a ser esto. Y la de este lado pasa a ser el otro lado. Entonces, por eso, aquí, siguiendo esa idea del signo menos que tenemos aquí, es que coloca esta forma, ¿no? ¿Sí? Por eso colocamos aquí las ramas de esa forma, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función es... ¿eh? Menos 4. Ajá, el dominio de f es ¿qué cosa? Son los reales menos el 4. Menos el menos 4, ¿no? Y la imagen de f son los reales menos que hacia donde movimos el eje horizontal, o sea, el 2. Ajá. ¿Estamos? Entonces, así podemos graficar cualquier función que sea una hiperbólica, ¿no? La manera de graficarlas. Ahora, bueno, aquí en realidad falta hacer muchos ejercicios como ¿qué pasa si yo tengo dos hipérbolas y las sumo y las resto, las divido o las multiplico? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Verdad? Ahí entran las operaciones con funciones. Pero a ver, en el resto que nos queda,
podríamos calcular la inversa de esta función, por ejemplo. ¿Sí? La inversa de esta función. Entonces, ¿cómo calcularíamos la inversa de esta función? Alguien de los que ya llevaron ya vieron esa parte con la profesora. A ver quiénes llevan con Carla. Están todavía por aquí. Los que han llevado el curso con Carla. ¿No? ¿Han calculado inversas de funciones? Si no, bueno, vamos a ver. Fíjense lo que hemos hecho nada más de ejemplos con la hipérbola, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo se define el producto, la suma, multiplicación y división de funciones? En esta última parte. Operaciones con funciones. Ok. Bueno, yo creo que vamos a ver operaciones el próximo sábado. Entonces, habíamos visto que de la hipérbola, estábamos en los ejemplos, ¿no? De funciones. En la ecuación de la recta, otro ejemplo, ¿no? La función lineal. La función lineal. Vamos a ver, la función lineal f es una función que va de los reales a los números reales. Y f de x, pues se b igual a f de x, pues es una función de la forma ax más b, donde a y b son constantes. Son constantes. Si a y b son a equivale a son constantes, la gráfica de f, la gráfica de f es una línea recta con pendiente o inclinación, ¿verdad? Prof, no sabe lo que está escribiendo muy bien. Ay, pero con inclinación, ¿sí? Con inclinación tangente del ángulo θ. Tangente del ángulo θ igual a b, igual a a, y ordenada al origen b. Entonces, la gráfica de esta función, pues es, aquí si ponemos el eje X y el eje Y, ¿ah? Si la X vale 0, se ve claramente que aquí esto vale B, y si la Y vale 0, pues esto sería menos, aquí estaríamos que X, si la Y vale 0, entonces la X es igual a menos B sobre A. O sea, nosotros despejamos aquí la B, y este punto equivale a la intersección con el eje de las 10, y tenemos la ecuación, la gráfica de una línea recta, ¿verdad? Y igual a bx más ax más b. Entonces, la ecuación de una recta es
AX más B, y esta sería su gráfica. Por 2 puntos pasa pues una línea, una sola línea recta. Entonces, pues dos rectas son paralelas, ¿sí? Dos rectas serán paralelas si la A si tienen la misma inclinación, es decir, si la A es la misma para las dos rectas. Entonces, de hecho, si la A es positiva, si yo tengo una recta y igual a X, y la A es positiva, y la A es mayor que 0, pues la recta pasa por el origen, con inclinación de esta forma. Si la A es muy grande, la inclinación es muy grande, quiere decir que este ángulo, la tangente de θ, es la inclinación de la pendiente A. Si el ángulo es 0, pues la tangente es 0, y equivaldría a una recta horizontal. Tenemos una recta horizontal. Si la A es menor que 0, tendremos una recta si la A es menor que 0, entonces tendríamos una recta más o menos así. Ajá. Entonces, en el caso de la B, ¿sí? Sería Y igual a AX. Y la B es la traslación de la recta sobre el eje de las Y's, ¿verdad? O sea, aquí si nosotros le sumamos una B, pues equivale a trasladar la recta sobre el eje de las Y's. Acá, si le sumamos una constante B a este caso, Y igual a X más B, pues equivale a mover estas rectas, trasladarlas sobre el eje de las Y's. Ajá. Y si la A es 0, pues aquí tenemos Y igual a 0 más B, pues equivale a las constantes, ¿no? Si nosotros ponemos Y igual a B, equivale a las líneas que son horizontales. ¿Vale? Bueno, ahora lo que vamos a ver que las recíprocas de estas rectas, ajá, están muy relacionadas con la parábola, ¿sí? Si yo de pronto tengo aquí la ecuación de una recta, ¿sí? Si tengo la ecuación de una línea recta en este eje, vamos a suponer que tengo que Y es igual a X más B. Y la recta viene por aquí, la gráfica, ¿no? Porque la B es negativa. Entonces yo junto con esta recta puedo calcular su recíproca. ¿Sí? Pero algo interesante que va a resultar aquí es que la recíproca, es decir, cuando cruzamos el eje de las X, que es menos B sobre A, esta va a ser la asíntota de la hipérbola, menos B sobre A. Y donde la recta es positiva, la hipérbola va a ser positiva, y en este caso yo voy a tener una hipérbola aquí, donde la recta es positiva, y donde es negativa, la hipérbola va a venir así, ¿no? Es el recíproco de la recta, ¿no? ¿Sí? Si tienen que una recta es de esta forma, o sea, por ejemplo, si la recta pasa por aquí, esta es igual a la menos B sobre A, la recta por aquí es Y igual a X más B,
¿Cómo va a estar relacionada su gráfica con la gráfica de una hipérbola? Esta va a ser la asíntota horizontal, vertical, perdón. Esta. Y entonces, como la recta viene de este lado, la hipérbola se va a venir hacia este lado. Y donde la recta pase por abajo, pues por abajo se va a venir la hipérbola. Entonces, el recíproco de una línea recta nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Sí. Aquí. Entonces, una de las preguntas es, si yo sumo dos hipérbolas, vuelvo a tener una hipérbola. Si resto dos hipérbolas, vuelvo a obtener otra hipérbola. Si multiplico dos hipérbolas, ¿qué va a pasar? Si divido dos hipérbolas entre otra hipérbola, ¿qué va a pasar? Bueno, pues es algo de lo que veremos la próxima sesión. ¿Qué les parece? Sí, profesor. Ajá. Y esto lo vamos a relacionar con la ecuación cuadrática y la recíproca de la cuadrática. Hasta ahí. La inversa de la cuadrática, la inversa de la hipérbola. Y luego vamos a hacer la exponencial y la inversa de la exponencial. Entonces, con las exponenciales sus inversas vamos a ver que son sus logaritmos. Y vamos a trabajar así en los siguientes talleres. ¿Qué les parece? Y luego, pues, algunas aplicaciones. Sí, profesor. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Sí. Bueno, este no es un curso, es un taller, es una forma de ver las cosas. Y espero que les sea de utilidad y de apoyo en los cursos que ustedes estén llevando. Entonces traten de entrar al Classroom y pues ahí lean algo de esto, ¿no? En el libro de Sokowski. Les agradezco por hoy y nos vemos el sábado a las 10. ¿Ok? Sí, Muchas profesor. gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, profe. Sí, Gracias, profe. ándele, sí. Gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.